Mientras Hun abandonó la riqueza y el poder para alcanzar la libertad y el amor, Tuan emergió como un brillante ejemplo de bondad. Cuando un jefe atraviesa momentos difíciles, la mayoría de la gente le daría la espalda. Pero Tuan era todo lo contrario, no solo visitaba a Hun, sino que también le llevaba una gran suma de dinero para prestarle. No se trataba solo de dinero, se trataba de reconocer el valor de Hun como persona. La ayuda de Tuan fue modesta, comprendía la dignidad de un hombre como Hun. Las acciones de Tuan demuestran que, en una tormenta, no todos corren a buscar refugio, algunos te traerán un paraguas. Las críticas de los espectadores a Lee Xiaoka por desconocer las dificultades de Hun son justificadas. Pero si te pones en su lugar, verás una dura realidad, una madre soltera criando a 2 hijos pequeños, que acaba de pasar por la conmoción de un segundo divorcio de su exmarido y lucha económicamente por comprar y vender productos agrícolas. Su mente estaba en modo de supervivencia en ese momento. Estaba tan ocupada que a veces le faltaba la sensibilidad para ver las grietas en las fachadas de los demás. Xiaoka siempre se sentía indigna. Se sentía insegura de su situación, antes estaba casada y tenía 2 hijos, así que cuando llegó Hun, asumió que pertenecía a una clase social más alta y estable. Nunca imaginó que un joven amo algún día se quedaría sin dinero por su culpa. Hun amaba a Xiaoka con un amor protector. Quería ser su apoyo, no una carga, así que ocultó sus dificultades para que ella no se preocupara. James, el hermano mayor de Hun, ¿por qué abandonó a su hermano menor? A primera vista, la presentación de James sobre la casa abandonada parecía fría, pero quizás así era como un hombre maduro podía ayudar. James comprendió que Hun se fue para encontrarse a sí mismo y reafirmar su amor. Si James apoya económicamente a Hun por completo, el Sr. Hoan tendrá aún más razones para despreciarlo y separarlo de Xiaoka. Para enfrentarse a un padre poderoso como el Sr. Hoan, Hun necesita las alas de la autosuficiencia. James solo le proporciona la caña de pescar, vivienda, en lugar del pez, para que Hun pueda madurar verdaderamente ante su padre. James también lucha por su propio amor con Die. Es posible que también se enfrente a presiones financieras o al control del Sr. Hoan, algo que no vemos en pantalla. Sra. Hien, madrastra, ¿por qué se mantiene al margen? La indiferencia de la Sra. Hien es en realidad una táctica segura, aunque aprecia a James, siempre mantiene cierta distancia de Hun, el hijo adoptivo de su esposo, para evitar el estigma de ser una madrastra o interferir en la educación de los hijos del Sr. Hoan. La Sra. Hien está volcando todo su apoyo en la pareja James-Die. No podía confrontar simultáneamente al Sr. Hoan en ambos frentes, James y Hun, sin perjudicar su posición en la familia. Su silencio era una forma de mantener la paz y esperar la oportunidad adecuada. Cada personaje de la historia de Lee Xiaoka tiene sus propias luchas y cálculos. El público puede ver a Xiaoka como una persona despiadada, pero en realidad, está asediada por el dolor y la responsabilidad de la maternidad.
En cuanto a James y Lasra, Hien no ayudan económicamente, pero sí aportan el silencio necesario para que Hun forje su propia personalidad. Cada personaje de la historia de Li Xiaoka tiene sus propias luchas y cálculos. El público puede ver a Xiaoka como una persona despiadada, pero en realidad, está asediada por el dolor y la responsabilidad de la maternidad. En cuanto a James y Lasra, Hien no ayudan económicamente, pero sí aportan el silencio necesario para que Hun forje su propia personalidad. Cuando le da dinero a Li Xiaoka, es una prueba, pero también un insulto sutil. Cree que todo tiene un precio, y cuando Xiaoka se niega, se siente aún más amenazado porque no es fácil de controlar. Las personas como el Sr. Huang a menudo solo entran en razón cuando ven a sus hijos verdaderamente felices en la adversidad o cuando ellos mismos encuentran la soledad en la riqueza. ¿Dónde terminarán Hun y Xiaoka? Basándose en el desarrollo psicológico, la historia podría tomar dos direcciones principales. Cuando Tuan revela accidentalmente la verdad sobre la pobreza y la vida difícil de Hun en las montañas, Xiaoka experimentará una profunda conmoción emocional. Se dará cuenta de que el amor de Hun no es un favor, sino un sacrificio absoluto. Superará sus inseguridades para construir una verdadera casa de paja con Hun, utilizando sus habilidades agrícolas para ayudarlo a desarrollar la economía en su nuevo jardín. Su perseverancia obligará al Sr. Huang a ceder, o al menos encontrarán la felicidad por sí mismos sin necesitar su aprobación. O como Xiaoka ama tanto a Hun y no quiere que sufra, podría optar por irse lejos con sus dos hijos para que Hun pueda volver a ser un joven amo. Este es un camino de sacrificio fallido. Cree que lo está liberando, pero en realidad, le está arrebatando su propósito en la vida. Hun quedará devastado, y James tendrá que intervenir para reconciliarlos. En el futuro, James y Lasra Hien serán importantes informantes. James actuará como intermediario financiero secreto, ayudando a Hun a vender productos agrícolas o realizar pequeñas inversiones sin el conocimiento del Sr. Huang. Lasra Hien le susurrará palabras dulces al Sr. Huang, ablandando gradualmente su corazón con historias sobre la piedad filial y los esfuerzos de los dos hermanos. Perspectiva psicológica, esta historia es esencialmente una batalla entre los valores materiales, Sr. Huang, y los valores espirituales, Hun y Xiaoka. Los espectadores están enojados con Xiaoka porque aman a Hun,
Pero la indiferencia de Tioka es la mayor prueba de que Hun la ama por quien es, no por sus elogios. Gracias por seguir nuestra historia. Disfrútenla.